Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, además en este nuevo año que comienza aquí en Canal 8. Esta noche vamos a tratar un tema que, como siempre decimos, tenemos 60 minutos para disfrutar, para aprender, para incluso debatir, discutir con nuestros invitados sobre un asunto que va a ser en este caso el medio ambiente, el ecosistema canario, su actual situación, los riesgos que sobre él caen y también algunas posibles soluciones. Pero antes de antes de presentar a nuestros invitados e incluso antes de abordar este tema, queríamos recordarles una fórmula de participación que ustedes tienen con nosotros muy directa a través del correo electrónico y que además nos gustaría que usaran con mayor asiduidad. Para contactar con nosotros no tienen más que enviar un correo a puntodeencuentro@canal8.com. A través de este medio, pues si quieren sugerir cualquier tema o cualquier cuestión que consideren que sea de interés para que sea abordado en este programa, recibiremos sus sugerencias y así lo haremos. Y vamos a entrar en materia ya en lo que nos reúne aquí esta noche, que es el medio ambiente, el ecosistema canario, su situación, como decía al principio de este programa. Y paso a presentarles a nuestros invitados. Tenemos a Toni Rodríguez, secretario general de BEMAJEC Ecologistas en Acción. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí, Toni. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, a su lado está Carlos Silva, biólogo. Muchas gracias y buenas noches, Carlos. Buenas noches. Y también tenemos a Javier Bermejo, representante de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Canarias. Buenas noches y muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación, Félix. Bueno, pues vamos a intentar aproximar a nuestros telespectadores a qué es lo que tenemos en Canarias o qué entendemos por ese ecosistema, por esa variedad, esa riqueza de la que tantas veces nos hablan. Y me gustaría que cada uno de ustedes, de alguna forma un poco sucinta o breve, me explicaran qué valores consideran que son fundamentales o esenciales o diferenciadores del ecosistema en Canarias. Si quieres empezamos por ti, Toni, y así a los invitados. Bueno, pues me imagino que muchos telespectadores por lo menos habrán oído de que somos unas islas bastante peculiares. Y desde luego el hecho de ser isla ya nos define, es decir, una isla por lo general siempre tiene una riqueza por lo menos diferente a lo que son los territorios continentales. Y Canarias precisamente fue un territorio donde a raíz de ciertos cambios climáticos que hubo en su pues se refugió cierta naturaleza que desapareció de Europa y del norte de África y se refugió aquí. Entonces tenemos ciertas peculiaridades. Además aquí fue evolucionando también de forma lo que puede ser macrofauna, pues no somos especialmente relevantes, ¿no? Mamíferos, etcétera, etcétera. Pero desde luego tenemos unos valores muy importantes a proteger, ya no solamente en especies, sino en diferentes tipos de ecosistemas y por lo tanto tenemos una responsabilidad muy grande. Bueno, nosotros, el movimiento ecologista desde hace tiempo venimos alertando que creemos que las administraciones no lo suficientemente responsable con esta riqueza que tenemos en su protección, ¿no? Y abogamos y trabajamos todos los días porque se defienda esa naturaleza que tenemos y precisamente estamos alertando de que algunos de los ecosistemas más dañados que tenemos son los menos que estamos protegiendo, ¿no? Porque curiosamente pues las zonas protegidas, llámese la alta montaña en Tenerife, en La Palma o los pinares, están muy bien protegidos, están en una situación, probablemente los pinares con todo el tema de la repoblación, incluso muy por encima de lo que estaba en origen de forma natural. Sin embargo, los ecosistemas de medianía, en su momento pues arrasados por la ubicación de los primeros habitantes en Canarias pues la conquista, y las zonas costeras, a raíz de todo el fenómeno turístico de los últimos 40 años, y la zona marina, que suele ser la gran olvidada de Canarias, la zona marina que también era de una riqueza excepcional, pues posiblemente son las zonas más dañadas y la zona que menos nos estamos preocupando en su conservación. Carlos, ¿qué es lo que tenemos o disfrutamos en Canarias? Pues es, como bien decía Toni, gracias también a esa peculiaridad, al ser islas, al haber estado aislados durante mucho tiempo, pues hay una serie de especies que, bueno, que son endémicas, es decir, que solamente se han dado aquí, tanto de flora, de invertebrados. ¿Qué es lo que podemos explicar a nuestros telespectadores que tenemos los canarios, entre comillas, si se me lo permite, de diferente? Disfrutamos poco. Tenemos mucho poco y disfrutamos poco. Puntualmente hay algunas celebraciones, hay algunas divulgaciones, pero lo que es el día a día, yo lo llevaría al campo de la comida. Yo entiendo una comida con frecuencia la presencia del pan y a veces menos de la papa.
pero el pan siempre está presente. Sin embargo, nuestros valores, unos porque son propios y exclusivos nuestros, y otros que compartimos con otras zonas florísticas, faunísticas, como puede ser el mar, no las tenemos presentes. Vivimos básicamente, la mayoría parte de los insulares, vivimos en ciudades dormitorios, aunque no sean, hay una serie de ciudades, de barrios que son auténticamente dormitorios, pero nos hemos transformado en que dormimos en las islas y poco las vivimos. La población que sale a caminar, a conocer o simplemente trasladarse en coche es poca y además es puntualmente. Por tanto, yo creo que disfrutamos poco. ¿Qué elementos tenemos? Tony lo avanzaba, teníamos la relación con Europa, geopolíticamente, nosotros geográficamente somos África, geopolíticamente pertenecemos al mundo europeo, somos la mayor reserva del mundo europeo y tal vez una cosa, por poner un ejemplo, fuera nuestro, utilizando Inglaterra y Brasil. Brasil por aquello de que estamos cerca del carnaval, que de ser un carnaval bueno y propio, lo hemos transformado en una cosa de plástico, de espectáculo, con problemas. Es decir, cuando tenemos algo bueno, lo dejamos crecer tanto que nos quedamos con los problemas y perdemos la esencia. Pues volviendo al ejemplo, con las hormigas, que aquí hay unas introducidas, otras de aquí, hay algunos árboles en la selva del Amazonas, en el Brasil, que en ese árbol hay más especies de hormigas que todas las hormigas que hay en toda Inglaterra. Entonces, esta es una idea que yo sí quiero llamar la atención, que es característico y es nuestra espada que está encima de nosotros. Nosotros tenemos muchas cosas diferentes, pero en poca cantidad, y además eso significa que es muy frágil. Y frente a eso tenemos una amplia población que no es porque sea el número grande, sino porque no vive, porque pisotea todas las cosas. Y pongo un ejemplo de una cosa que es relativamente sana para los dientes, que es el chicle. Masticar el chicle, tener ensalivado en la boca, hace que las bacterias que nos viven en la boca pues tengan menos, pero cuando lo terminamos no cogemos con un papel o lo tiramos a un sitio, sino que está todas las cosas que se han recogido de patrimonio con piedra carísima, todas manchadas de chicle. En esencia, creo que gozamos poco, que tenemos unos usos urbanos de no convivencia con los seres vivos y que tenemos cosas muy importantes, pero en cantidades tan frágiles que conviene, no que alguien lo defienda, sino que cada uno coja la parte que le corresponde para convivirlo con lo que tenemos en las islas. Sí, pero también ahí, si me lo permite, Carlos, hay un gran desconocimiento por parte de la población de lo que tenemos, ¿no? Sí. Y cuando digo que sí, anecdóticamente yo soy de las primeras personas que se dedican a la divulgación en Canarias, en la década de los años 70. Carlos Silva era la cajita de turrón. Con la mesa, por la edad que ustedes tienen, nunca me vieron. Pero en aquellas épocas eran los primeros y ahora hay una divulgación dispersa, desordenada, y entonces le llega a la gente, porque el Teide es importante, y dice, oiga, ¿y lo que está más abajo? ¿Y la isla baja? ¿Y Montaña Grande? Usted se ha fijado, tiene la idea, y es una pregunta clave, y con esto dejamos paso a, no ser que quieras hacerme alguna otra pregunta, si nosotros preguntamos a la mayoría de la población nuestra, ¿dónde está el volcán? Te dicen el Teide, y a lo mejor los de Valle Güímar te dicen Montaña Grande, los de Garachico, Garachico, pero nadie dice, debajo de nosotros. Debajo de nosotros, nuestro piso son miles de volcanes. Entonces, no vivimos, no conocemos. Y yo creo que eso es una responsabilidad de las administraciones, una responsabilidad de los organismos cultos, sean sociedades, sean facultades, sean colegios profesionales, y prestarle atención. Y luego ya sacaremos el gran problema que tiene Canarias, que es la recepción en determinados tramos de edades, de 30 años para abajo, para quedarse con una cosa una vez que se lo han explicado. Pero ese es el modelo cultural en Occidente. Claro. Y ese tenemos que darle un giro. Javier, ¿cómo ves esta situación? ¿Consideras que los canarios sabemos lo que tenemos y de lo que tenemos, qué destacarías de lo que tú puedas conocer? Yo creo que históricamente el ser humano ha vivido en ecosistemas, en un hábitat natural rodeado de flora y de fauna, y que a través del proceso de industrialización y que ha ido llenando las ciudades, trasvasando gente del mundo agrario hacia el ámbito de la ciudad, hemos dado la espalda a lo que era nuestro hábitat natural. Y de hecho, a veces hasta nos sorprende, parece que cuando vamos al monte,
cuando vamos a disfrutar de un día de ocio con la familia, parece que como que es un viaje especial, es un retorno a nuestros ancestros. No nos damos cuenta, sí, lo vamos a celebrar con la familia y a veces, muchas veces se nos escapa la verdadera idiosincrasia o la verdadera magia y sobre todo valor que tiene nuestro territorio, un territorio macaronésico formado por una serie de islas que tiene nuestras 7 islitas, forma parte del territorio español, aproximadamente tiene un 1,5, 1,7 veces el territorio, pero que tiene prácticamente el 85%, 80-85% de las especies endémicas que hay en todo nuestro país. Sin ir más lejos, Gran Bretaña es un territorio que es bastante mayor que el nuestro y si nosotros podemos aportar prácticamente 400 y pico especies, en este sentido, pues Carlos me puede corregir al respecto, 400 y pico especies de carácter endémico, en Inglaterra o en Gran Bretaña en este caso estamos encontrando 15 prácticamente, con lo cual viene a decir la gran variedad que tiene nuestro territorio insular. Como bien dije antes, que forma parte de la Macaronesia, una reunión de islas que forman parte del territorio cerca del propio continente europeo y del propio continente africano. Yo creo que deberíamos hacer una reflexión porque, como bien dijeron antes nuestros compañeros, no vamos a redundar otra vez en los valores añadidos que tiene nuestra región en cuanto a flora y fauna, tanto terrestre como acuática, sino que realmente yo creo que deberíamos hacer una sensibilización al respecto y una reflexión y una autocrítica. Una autocrítica desde el punto de vista personal de cada uno, en el sentido de que no podemos mirar hacia otro lado y hacer como que corazón que no siente, ojos que no ven, corazón que no siente. Somos personas que generamos residuos, somos personas que consumimos energía y esto afecta tanto directa como indirectamente a nuestra flora y fauna y sobre todo, por supuesto, a nuestro propio ecosistema. Estamos en un territorio que tiene un maravilloso legado, son representantes de la historia de nuestro pasado, en el sentido de que en pocos sitios del mundo, tanto en Azores como aquí en Canarias, podemos encontrar ese gran legado de la era terciaria que era la laurisilva y que es la laurisilva, y que realmente es un legado maravilloso y extraordinario que deberíamos de preservar, pero que tendríamos que hacer una autocrítica sabiendo que este territorio, que es tan maravilloso, es limitado, está superpoblado, y que realmente yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo para comprender cuál es la situación en la que nos encontramos para poder desenvolvernos de manera sostenible y sobre todo volviendo otra vez a encontrarnos justamente con ese hábitat al cual hemos dado la espalda en los últimos décadas. Yo no sé qué piensan ustedes, pero en algunos momentos cuando se hablan de estos temas siempre hay términos recurrentes, ¿no?, que acaban saliendo más pronto o más tarde en este tipo de conversaciones. Yo les quería preguntar a ustedes si ustedes creen que nuestro ecosistema está sobreviviendo ahora mismo, pues bueno, hablo de flora, de fauna, de invertebrados, de los suelos, de los montes, de los acuíferos, de lo que es el litoral, de la costa. ¿Está sobreviviendo a pesar de nosotros, en este caso los canarios? Seamos muchos o pocos, porque ese es otro debate, como bien ha dejado en el aire Javier. ¿Está sobreviviendo a duras penas o en qué diagnóstico lo ven ustedes ahora mismo? ¿Tony? Hombre, depende. Es decir, hay islas como la Isla del Hierro que ha llegado a tener mucha más población de la que tiene ahora. Y son islas que bueno, la situación no es del todo mala, porque incluso con un aspecto que por una parte tiene muchos componentes negativos, por ejemplo con el tema de la soberanía alimentaria, como es el abandono a la agricultura, sin embargo ese abandono ha permitido que ciertos ecosistemas se expandan en Canarias, ¿no?, de lo que podía haber estado hace 80, 90 años. Pensemos que a los principios años del siglo XX prácticamente todas las zonas cultivables en Canarias se utilizaban, prácticamente todas, desde la costa hasta el monte, ¿no? Entonces, ese abandono a la agricultura ha conllevado que haya sitios en donde se ha recuperado la vegetación potencial poco a poco, porque es un proceso bastante complejo y bastante largo. Pero hay zonas que están en situación absolutamente catastrófica y hay zonas que están en situaciones irreversibles, ¿no? Yo siempre llamo la atención y pongo ejemplo la situación marina, porque si la situación terrestre en ciertas zonas de Canarias es realmente catastrófica, pero por lo menos la vemos.
Es decir, la gente, aunque tenga poca información, todo el mundo más o menos consciente, porque esa zona estaba medianamente bien conservada o virgen años atrás y de repente se construyó y se ve. Pero es que el mar no se ve. La gente, son muy pocas las personas que se ponen unas gafas, un tubo y mira lo que hay debajo. Y la situación marina en Canarias es absolutamente catastrófica. Bueno, hasta tal punto que la inmensa mayoría del pescado que estamos comiendo, que hace 30 años nos autoabastecíamos, ya viene de fuera, porque aquí no queda pescado, ¿no? Entonces depende mucho de la zona que estemos hablando. Y desde luego hay zonas relativamente bien conservadas. Hay zonas que estaban, una de nuestras joyas evidentemente, que es la laurisilva, que llegó a situaciones absolutamente catastróficas. En Gran Canaria se supone que hay menos de un 1% de lo que hubo en su momento y en Tenerife se habla de un 10%, pero bueno, hoy en día probablemente esté mantenida y es posible que esté en expansión, ¿no? Es decir, dentro de una situación muy mala, en la que está la laurisilva con lo que había en su momento, es posible que estemos mejorando, pero hay otras, repito, en general todo lo que es la costa, y probablemente las medianías también, que la situación es realmente muy mala, ¿no? Carlos, ¿tu diagnóstico para este tema? Comentar algunas cosas. La laurisilva, que con el nacimiento, ahora se cumplen 40 años del comienzo de la Facultad de Biológica, y ese fue un buen púlpito de iniciar, de divulgar, de arrastrar. En aquella época se presentaron unas mociones para salvar algunos fragmentos del bosque, que está formado. La laurisilva no es como han salido en publicaciones en su momento, hechos por entidades públicas, que era el laurisilvo, como el pinar, ¿no? Son 10, 12, 14 árboles diferentes, que su riqueza está en un barranco, en que en un lateral hay unos árboles y en el del frente otros. Depende de cómo estén orientados a la humedad. Y si no es en el mismo barranco, en el barranco de al lado. O sea, entonces esa gran riqueza estaba ahí y se empezó a salvar, se transformó en un símbolo de aquellas talas. Y este es un concepto que conviene. Yo hay dos conceptos que quiero poner. Uno, lo que era el Monte Verde y lo que era salud para el Monte Verde y lo que era la repoblación del Pinar. Ahora el Pinar lo tenemos en una situación, yo en eso es cuestión de acento. Decía Tony que estaba aceptablemente el Pinar, la mayoría del Pinar está en una situación de peligro muy gorda. Y ahora veremos el porqué. Con el tema de la laurisilva, y que se ha aceptado, si preguntamos a gente de menos de 30 años lo que es la laurisilva, de broma, aquí de las personas que están trabajando, uno de ellos ha sido alumno mío, me diría, será la hija Laura de Carlos Silva, ¿no? Por dar un tema de broma. No, el tema es mucho más duro. El tema es más duro cuando, en la época de los bachilleratos, 14, 18 años, se pregunta, no todos ni, o qué zonas hay de laurisilva, sino que para hablar de la isla, por ejemplo, de Tenerife, la referencia, hace años, y sigo ahí, es hablar del puerto y de Playa de las Américas, porque se desconoce prácticamente la isla. La población, por eso yo hablo de que son no ya urbanitas, urbanos, sino que están dormidos, no aprenden a ver. Y lo que nosotros podemos decir de que se ve, no lo ven, es como si estuvieran absolutamente ciegos. Pasan kilómetros, esa autopista al sur que se dice que es en Tenerife, que es muy fea. Si tú sabes hacer lecturas geológicas, vas viendo en los cortes que han hecho para la carretera y ves un corte y ves que antes había un barranco y por ahí pasó una corriente de lava, se acortó, o sea, hay muchísimas cosas que ver. Y el gran problema que yo veo es que nos hemos quedado ciegos. Tony lo ha dicho muy claramente, 1% en Gran Canaria, 10% en Tenerife, podíamos hablar de La Palma, de cómo se ha ido recuperando La Gomera, pero el gran problema es que en 4 o 8 años, parte de gente más joven que ustedes, que son más jóvenes que yo, tomarán decisiones públicas y no valoran eso porque lo desconocen. Entonces, el gran problema es el desconocimiento, ese primer punto. La laurisilva se ha transformado en un símbolo. Antes se decía, y todavía hay gente con 70 años, con 50 y tantos, que al monte le conviene cortarlo porque sale el Monte Verde, sale más fuerte. Sí, aquellos árboles que nacen son más fuertes, pero desaparecen otros. Y la biodiversidad, es decir, la diversidad de seres vivos desaparece. Y entonces se nos va reduciendo a brezo, a falla, a especies muy resistentes. Se empobrece, y otras, digamos, ¿no? Claro, hay mayor pobreza. Entonces, frente a problemas que pueden afectar a una especie, la repercusión es muy fuerte. Y yo pongo un ejemplo clarísimo, que todos lo conocemos. Cuando estamos en la ciudad, sea el puerto, sea Santa Cruz, sean otros,
hay determinadas épocas que vemos que debajo de los laureles, especie que se ha introducido aquí, que todas son clónicas, todas proceden de un laurel que se plantó, por situar un sitio conocido, por un barranco cerca del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas. Todos son hijos de eso porque todos han empezado a florecer. Son las especies que han ido introduciendo, la falta de control absoluto que hay, y esas moscas o esos rabos de gato están invadiendo y desplazando todo. Luego, primero hay que conocerlo, no la discusión aquella de hace 30, 40, 50 años, que hay que talar el monte para que surja. No, surgen algunas especies, pero otras desaparecen. Y el pinar, digo que está enormemente en una situación terrible, es por la conciencia indocumentada. Me explico. En los años 40 hay que coger la madera donde sea para simplemente cocinar carbón. Gracias a la bombona de gas butano, gracias a que la refinería estaba contaminando, y dicen que no, yo creo que habría que hacer estudios serios de la contaminación, no que ha tenido hace 50 años, sino que continúa la refinería, para ver si efectivamente puede estar tan pegada a una población cercana. Vamos a situarnos hace 20 años. La contaminación de la refinería hace 50 años, pero el sacar el gas butano ha salvado al monte de Canarias, la bombona de butano. En los años 40 se hace una repoblación, se quedan sorprendidos los propios ingenieros, Ceballos, Ortuño, en que esperaban que al plantar aquí una, aquí otro, aquí otro, aquí otro, se muriera el 70%. Se murieron poquísimos, y ahora pinos con 60 años tienen esto. Y para que nos situemos, en 10 metros por 10 metros, es decir, en 100 metros cuadrados o en 200 metros cuadrados deben vivir 3 pinos. Y en las zonas de repoblación, que tienen 50, 60 años, hay 300. Hay que cortarlos y dejar el 1%, el 3%, el 5%. Pero la gente, cuando ve cortar, se alarma y no llega a ver la cosa completa. Luego, por eso es un diálogo constante. Y si yo, como ciudadano, me equivoco en decir esto está mal, me lo explican, no me manipulen, me lo explican, y debe haber ese diálogo. Porque si la población no dialoga con las medidas de los administradores y los administradores con la población, podemos mantener un pinar sanísimo, que no es el caso como está ahora. Hombre, los de Pilaflor sí, porque no hubo repoblación, pero todos los de repoblación, porque estaba pelado por completo todo ese norte, y al hablar de Tenerife podemos hablar de las otras repoblaciones, aquellas repoblaciones que se hicieron en la zona del Teide, y que los pinos, que además no era el pino canario, sí, resistía raquítico. Entonces, yo resumiría en que vemos las cosas puntualmente, la forma de dar las noticias, mantenemos esa forma antigua de que tiene que haber sangre, sí, porque si no, no aparece, sino unas cosas normales. De los medios de comunicación. Claro. Eso pasa, por ejemplo, con los incendios, ¿no? Que a veces la actitud que se toman los medios con los incendios es como si fuera un partido de fútbol, es como un tema... ¿Quién va ganando? Sí, se radian directo los incendios, ¿no? Y a veces, obviamente, un incendio siempre es una desgracia, ¿no? Pero a veces tampoco los incendios pinar, un incendio en pinar de repoblación de estos, probablemente le venga bien al pinar, porque probablemente pueda matar a los pinos más débiles, ¿no? En cualquier caso, muchas veces no es tan esa catástrofe que nos venden los medios de comunicación, cuando pueden haber otras catástrofes mucho más graves que nadie le pone asunto. Javier, ¿qué opinas tú de ese diagnóstico inicial que estamos haciendo, ahora a punto de terminar lo que es nuestra primera parte del programa? ¿Coincides en que el desconocimiento quizás sea una de las cuestiones más importantes, más allá del desconocimiento de lo que tenemos y el desconocimiento casi de lo que hacemos, ¿no? Desconocimiento y responsabilidad. Tampoco hay que dejar solamente la responsabilidad a las administraciones públicas, tanto regionales como locales, empezando por el Gobierno de Canarias, cabildos insulares y ayuntamientos, porque si bien ellos son los que tienen que llevar la capacidad de liderar, o que son capaces de liderar precisamente con su gestión y con sus acciones, no podemos obviar y caer en la comodidad de los propios ciudadanos, en el sentido de que, bueno, como ellos son, pues los que nos dirigen, realmente dejar que ellos continúen esa acción, y en el momento en que realmente a lo mejor no nos sintamos satisfechos precisamente con esa gestión, pues salimos a la calle. Yo creo que aquí hay una responsabilidad por parte de todos, por parte de todas las personas que realmente vivimos en estas islas, en nuestro territorio, en el ámbito insular canario, porque al fin y al cabo somos personas que impactamos sobre el medio, impactamos de diferentes maneras, lo han estado explicando los compañeros, y ahora acaba de salir el tema de los incendios. Si bien es cierto que el tema de los incendios nos duele, porque parece
desgraciadamente, que es la única manera, que a veces volvemos otra vez a mirar hacia el monte y nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo porque no lo hemos sabido valorar anteriormente. Da la casualidad de que yo creo que sería conveniente, y yo creo que incluso a través de una buena gestión nos quejamos muchísimo cuando, por ejemplo, se impacta en el medio y se ven los resultados y no se han puesto las medidas correctoras previamente. Es decir, no ha habido una prevención, no hay un sistema activo precisamente que gestione todas las acciones para poder evitar catástrofes. En este caso, poniendo un ejemplo con el tema de Gran Canaria, cuando nos hemos dado cuenta de que una persona irracionalmente y poniendo como ejemplo de su acción el hecho de que no iba a ser contratado, pues le prendió fuego precisamente a la masa arbórea. Yo creo que el gobierno de Canarias podría, incluso a través de los propios ayuntamientos y a través de la propia voluntad y colaboración de las personas que como ciudadanos también vivimos en el monte y que disfrutamos en el monte, pues podríamos cuidar de él no solamente 6 meses a lo largo del año, y hablando ya de cuestiones que afectan precisamente al tema de la contratación de este tipo de personas, porque parece que nos interesan los montes 6 meses al año y no 12. En este sentido yo creo que sería importante... Pero esos 6 meses al año es por aquello del medio ambiente. Si tuviéramos ambiente completo, nos preocuparíamos los 12 meses, ¿no? Ahí está Tenemos la una cuestión, cultura Carlos. de medio ambiente, de la mitad de... Llegamos hasta aquí, ¿no? Ahí está. Es un ejemplo y además jocoso, que realmente parece como que nos preocupamos de las cosas, un tiempo prudencial para como decir, lo hemos gestionado, pero yo creo que además no perdemos competitividad, se aumenta el empleo con partidas presupuestarias y personal que precisamente va a trabajar, que conozco personalmente gente que pagaría por trabajar en el monte, porque realmente disfrutan mucho de su hábitat y porque son personas responsables que quieren, pues ya que realmente otros... Le estoy dando ideas que igual a alguien se le ocurre... A lo mejor a alguien se le ocurre, pero yo creo que deberíamos de activar precisamente el interés de esas personas que quieren colaborar precisamente en acciones de protección, en sistemas reactivos, sistemas activos que suplanten precisamente a los propios reactivos, porque realmente ahora mismo cuando estamos hablando del tema del monte, yo me estoy hablando ya, quiero ir al ámbito acuático y con esto termino. Hay incendios, hay catástrofes del suelo, en este caso de la generación de residuos, acumulación de residuos en el sur de la isla, contaminación de las aguas, en este caso de las aguas de los propios acuíferos. Yo realmente quisiera llamar una reflexión y ya lo han tenido precisamente ejemplos y varios y catastróficos los compañeros gallegos en su propio territorio. Pasan por nuestras aguas canarias precisamente un montón de barcos que son monocascos y que realmente no se les permitiría pasar por aguas jurisdiccionales precisamente del propio territorio en cuestión. ¿Qué pasaría si realmente tenemos una catástrofe como ya ha pasado en el ámbito peninsular? Si la tenemos en Canarias, ¿somos capaces de reaccionar en este ámbito? La pregunta la dejo ahí. Sí, la pregunta se va a quedar ahí porque se nos ha acabado el tiempo en nuestro primer bloque. A continuación de la publicidad seguiremos hablando y pasaremos quizás a la parte que a mí más me gusta de este programa, que es un poquito hablar tanto de los riesgos como de las soluciones que vivimos en nuestro ecosistema. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro, en Canal 8, hablando hoy sobre ecosistemas, sobre medio ambiente, pero antes de continuar con nuestros invitados quería recordarles la fórmula que tienen para participar en nuestro programa. Participar por lo menos haciéndonos sugerencias, recomendaciones, proponiéndonos temas. Les invito por ello a que utilicen nuestro correo electrónico, que se los recuerdo, que es puntodeencuentro@canal8.com. Diríjanse a este correo electrónico y, hombre, serán bienvenidas todas sus sugerencias, como les decía. Y vamos a intentar iniciar esta segunda parte del debate hablando quizás de los riesgos. ¿Qué riesgos pesan sobre nuestro ecosistema, sobre nuestro medio ambiente? Riesgos que seguramente nuestros telespectadores, muchos de ellos los identifican claramente, a lo mejor otros no. Les pediría que, bueno, en el orden que quieran, empezamos a hablar un poquito de qué cosas están haciendo que nuestro medio ambiente, nuestro ecosistema esté en el aire. Yo empezaría por una cosa aparentemente alejada, que es el recibo del pago del agua. Y ahí hay un apartado que es depuración, alcantarillado. Sí, se refiere a la factura del agua que todos recibimos en nuestros domicilios cada 2 meses. No se está depurando el agua, en sitios se tira nada más que quitándole los gruesos.
Lo que se está vertiendo en algunos sitios a través de los emisarios submarinos es verdaderamente disparate. Hay una clave que es como no se ve, parece que no importa, Claro. ¿no? Y entonces se dice, hombre, este agua se iba a tratar y se iba a mandar al sur, toda aquella campaña y una obra importante de infraestructura. Entonces, hay cosas que sí están de nuestra mano. Yo hay cosas, con lo que decía antes Javier, de nuestra responsabilidad. Yo la responsabilidad la llevaría a un campo donde podíamos hacer y no que nos quedáramos con un mal sabor de, bueno, si yo tengo responsabilidad, no le exijo tanto a los demás. Entonces, yo, lo primero es que sería conciencia de isleños. O sea, en la década de los años 80, cuando se habló del manifiesto del mar, cuando eran los vertidos radiactivos, que aquellos sí perduraban en el tiempo y a través de las corrientes que va todo el mundo, que las aguas internacionales no significa que sean aguas de todos para hacer lo que se quiera, sino son las aguas que, como es de todos, es donde no se debe hacer nada. Tener un claro control, no solamente petroleros, sino de los buques que peligrosamente están pasando por aquí. Y no solamente tener una vigilancia aérea para los cayucos, sino para los peligros ahí potenciales. Luego, el mar y el agua sí que la metería yo ahí claramente. Y luego el tema de la introducción de especies que la vemos, incluso le sacamos fotos, vemos una palmera, 200 años, la altura de 6 plantas, y se le ha ido subiendo una enredadera con unas flores preciosas y la está cubriendo. Y si no nos vamos a un hisperero, lo cubre y entonces al cubrirlo le hace una capa, no le llega la luz solar a los otros y lo muere. Y entonces, como está verde, lo aceptamos. Y el tema yo creo que sería saber qué es lo que debe prosperar y qué es lo que hay que recuperar. Entonces, en ese sentido, los que tenemos un conocimiento tenemos mayor obligación. Yo creo que hay que abandonar ese tema de decir, sí, pero tú eres más culpable que yo, y meternos en ese sentido. Entonces, eso es lo que yo describiría como el capón total. No somos conscientes de lo que estamos tirando al mar. Y déjeme un ejemplo, no lo sé hace mucho tiempo, a lo mejor lo conozco hace 2 años, que me volvió a llamar mucho la atención. Un pañal de niño, de niña, que estamos en la playa y le hemos cambiado el pañal, no hay papelera o no tengo el sentido social de educado de ponerlo en la papelera, lo tiro al mar. 400 años para degradarse. Los filtros de los cigarros, un disparate. Los chicles. Entonces, eso sí está en nuestra mano. Las otras cosas, pues seguramente la tocarán ellos y yo volveré a ello. Tony, en cuanto a riesgos, si quieres podemos empezar por lo que decía, por los vertidos al mar o por cualquier otra cuestión que ustedes consideren que, bueno, en este caso tú consideres que sea, digamos, para ponerle especial atención. Sí, yo obviamente es una responsabilidad de todos el que la situación de los problemas que tenemos ambientales, que por otra parte ya no es una cuestión de supervivencia, ya no es una cuestión estética de que necesitamos proteger el medio ambiente por los motivos éticos, no, es supervivencia pura y dura, ¿no? De convivencia para sobrevivir. Obviamente es responsabilidad de todo, pero nosotros siempre señalamos de forma más clara en lo que se refiere a la responsabilidad de las administraciones. Creemos que si las administraciones no solamente no sensibilizan, no forman a la población, sino sobre todo no dan ejemplo, poco puede hacer la población si ven que sus responsables están haciendo justamente lo contrario. En ese sentido, obviamente aquí en Canarias somos hiper mega críticos con lo que está pasando. O sea, llevamos varias legislaturas en las que no somos capaces de decir se ha hecho algo bien en materia ambiental. Nada, o sea, siempre hay cuestiones positivas, cuestiones negativas en cualquier administración, pero es que en la administración canaria no somos capaces de identificar algo que se haya hecho bien en los últimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la situación, pues, para seguir con la línea del mar, es absolutamente catastrófica. Por muchos elementos que se combinan entre sí y además se retroalimentan, ya hace que la situación sea más grave. Obviamente la contaminación es uno, lo hablamos antes de entrar. Es decir, ¿dónde está el sector constructivo en Canarias que está diciendo todo el tiempo que está en crisis, que no hay dónde construir, etcétera, etcétera, cuando hay que hacer aquí depuradoras, a cientos de depuradoras en Canarias de forma urgentísima, porque entre otras cosas estamos incumpliendo la normativa europea, ¿no?
la sobrepesca. Hay un descontrol y que yo personalmente pienso que probablemente los menos responsables son los pescadores. Es decir, obviamente también tienen su parte de responsabilidad, pero ha habido una política de pesca aquí en Canarias catastrófica. No ha habido control, no ha habido planificación, no ha habido reservas marinas para intentar que de esas reservas por lo menos fueran un reservorio para que colonizaran. Reservas marinas funcionales, porque a ver las haylas. Sí, bueno, pero en papel están. Hay en Lanzarote, hay en El Hierro, hay una en La Palma. Otra en Tenerife. Se supone que aquí se van a poner en marcha, pero no ha habido una política seria en ese sentido. Tenemos un problema muy gordo de cómo una especie puede desequilibrar el ecosistema, que cada vez se oye más el tema, pero desde luego la inmensa mayoría de la población lo desconoce, el famoso erizo diadema, ¿no? Hay una especie aquí, un erizo que no es el erizo tradicional que utilizan los pescadores para pescar, sino un erizo de púa larga que está causando una auténtica catástrofe en el desequilibrio de los fondos marinos, y bueno, parece que las administraciones están empezando a reaccionar. Es decir, el ejemplo del mar implica, este ejemplo de muchos factores hacen que al final la situación sea muy mala, y hay que actuar sobre todos, absolutamente cada uno de ellos, ¿no? Y por lo tanto el trabajo es inmenso, La parte buena del mar, que es el primer ejemplo que estamos poniendo, es que el mar es más agradecido que la tierra en lo que puede ser una recuperación futura, pero luego no se va a recuperar nunca si esos factores que están haciendo que su degradación no solamente permanezca, sino se aumente, no actuamos de forma inmediata sobre ellos, ¿no? Yo disiento en dos cosas. Una, que el mar es más agradecido. El mar es más sensible. Se defiende mucho el bosque como el reciclador de un aire más sano, más oxigenado. La mayor parte, una parte importantísima, más de la mitad, proviene de seres diminutos, que son algas microscópicas. Cogemos 1 milímetro y ahí nos caben decenas o cientos de ellas. Esas están produciendo oxígeno a través de la fotosíntesis. Una vez que se rompe, y ha puesto el ejemplo del erizo, pero si metemos determinadas especies, yo hablo de las algas verdes. Las algas tienen una zonación. Están las pardas, las verdes, las rojas, en función de la profundidad. Cuando en un sitio nos estamos bañando y a marea baja, las primeras que están son las algas verdes, significa que por ahí hay un emisario submarino que está tirando nitratos y esas dominan. Entonces va hacia el empobrecimiento. Luego el mar es bastante sensible y las zonas productivas son menos. Lo que pasa es que como están ahí desconocidas, pues se les va dejando ahí puesto. Luego el mar yo creo que es bastante sensible. Hombre, Tony, yo siempre, no por dar un futuro, pero se ha hecho un esfuerzo, hay un buen acopio de profesionales trabajando en el tema ambiental. Yo personalmente creo que mis colegas, los biólogos, deberían tener más responsabilidades porque tienen una visión más de conjunto que otras profesiones. Pero se están haciendo esfuerzos, trabajos. Lo que pasa es que no son suficientes. Decir que es negativo es, ante el problema tan grande, se está haciendo muchísimo, pero ese muchísimo que se está haciendo no es suficiente para los problemas. Los problemas que se han generado en 20 años nada más, en una generación, son tan grandes que o nos paramos ahora o dentro de 5 años se nos escapan de las manos, ¿no? Javier, sobre los riesgos, ¿cómo ves tú la situación? Ha apuntado una cosa, Tony, que también se planteaba al inicio de este programa, ¿no? Que hay gente que no está viendo que también el cuidado del medio ambiente, por decirlo de alguna forma, puede ser un lugar en el que puede haber empleo, puede haber progreso, que el desarrollismo no todo pasa por el cemento, digamos, el cemento entendido como la construcción de pisos, de infraestructura. Yo creo que hay una palabra clave en todo este comentario que estamos realizando: adaptación. Adaptación, y voy a explicar por qué. A finales del cuatrimestre pasado, el secretario de Estado de Biodiversidad perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente informó sobre el estado de la huella ecológica en los diferentes territorios a nivel nacional. Salió a la luz pública, de todos es conocido, que uno de los territorios más insostenibles de España, después de Madrid, es el territorio canario, con 10,4 veces supera la capacidad de carga del territorio. Cuando estamos hablando de insostenibilidad, estamos hablando de afección a un montón de ámbitos, no solamente al tema medioambiental, sino al tema de capacidad de carga que pueda tener el territorio. No es la crítica de que somos muchos, la cuestión es que somos muchos que no somos responsables. Esa es la verdadera crítica. Somos muchos irresponsables. Exactamente. En este caso también podemos incidir precisamente en otra serie de riesgos que son la emisión de gases de efecto invernadero.
Estamos hablando de una falta de planes de movilidad que, por ejemplo, desde la UGT a nivel nacional, en diferentes comunidades autónomas como Aragón o Cataluña, están siendo vanguardia como organizaciones sindicales, porque están precisamente proyectando nuevos proyectos junto con las entidades locales y las diputaciones provinciales. Nos estamos dando cuenta que la propia concentración, porque hay una falta de proyección estratégica para poder desarrollar todo este tipo de cuestiones, nos estamos encontrando que el problema de la movilidad en el ámbito insular y sobre todo afectando a la zona de Gran Canaria, a la zona de la isla de Tenerife, donde casualmente se concentran en las dos capitales precisamente todo el sector administrativo y todo el sector comercial, pues básicamente hace que estratégicamente no podamos responder a toda esa emisión de gases de efecto invernadero provocado por los cientos de miles de vehículos, por cierto. Somos 2 millones de personas en este territorio y tenemos 1.300.000 coches. Tenemos casi el mismo número de coches que tiene, por ejemplo, una persona que vive en Estados Unidos. Y, por supuesto, uno de los territorios en los que más concentración de coches hay por habitante. El tercero en España. El tercero en España, exactamente. Yo creo que también, si a esto le sumamos, yo creo que a partir de los riesgos también que dijeron los compañeros, y para terminar también, otra cuestión también es importante, es el turismo. Exactamente, yo creo que somos una isla que tenemos lo que tenemos y que somos lo que somos, y que realmente nuestra idiosincrasia es la que nos da valor añadido precisamente con respecto a otra serie de territorios, pero que realmente en los últimos años hemos perdido, pues digamos que una capacidad agrícola forestal que realmente nos daba singularidad, y hemos proyectado cantidad antes que calidad, y realmente yo creo que no somos un territorio preparado para recibir a 12, 13, 14 millones de personas cada año. Cualquiera de los responsables a nivel regional se puede estar tirando de los pelos ahora mismo por este tipo de declaraciones que estoy realizando ahora mismo, pero da la casualidad de que yo quiero llamar a la responsabilidad, cuando realmente se está valorando solamente la cuantificación, porque parece que nuestro sector, el que más prima, que es el sector turista, el sector del turismo, solo prima la caja, cuando realmente yo creo que podemos ofrecer un mejor turismo de carácter sostenible que potencie precisamente todos nuestros valores, la idiosincrasia de nuestras propias islas en cuanto a comportamiento social, la riqueza gastronómica que nos encontramos a lo largo de todo nuestro territorio, y por supuesto la biodiversidad y la capacidad del territorio en cuanto a flora y fauna, no para explotarla, sino para disfrutar de ella. En un tema que ¿Creen ustedes que, por ejemplo, les dejo la pregunta a Graila a ustedes también, creen que nuestros dirigentes a la hora, por ejemplo, de diseñar las infraestructuras, que pueden ser necesarias o no, pero a lo mejor hay que saber cómo hacerlas, o hay que saber dónde hacerlas, tienen en la cabeza valores medioambientales en algún momento del proceso en el que se gesta una gran infraestructura, ampliaciones de aeropuertos? Medioambientales sí, pero dicho en el sentido humorístico, claro, de la mitad nada más se quedan cortos. Y ambientales... Cuando yo antes con Tony le decía, hombre, la administración ha hecho cosas, pero ha hecho cosas, no es que no haya hecho nada, ha hecho cosas pero no suficientes. Entonces nos hemos quedado a la mitad. En una cosa que sí que ahí sí podemos actuar directamente, es ahora está el tema, y además está tan fuerte, que es el cambio climático. El cambio climático, las emisiones de los gases. Ahí sí podemos actuar, en el sentido de utilizar transporte público, fomentarlo, ojo, en determinados sitios donde se mueve el 70%, en otros no puede haber el transporte público, pero el 70% de la población, Santa Cruz Laguna se puede hacer en 14, 18 minutos. Y en cambio seguimos con el coche y vamos generando. Ahí sí podemos actuar. Pero el tema de la responsabilidad no es un valor que venda. El tema ambiental, lo digo sin medios y sin bromas, sí. no vende. Antes estaba bien, ahora hay una población de 30 años hacia abajo, y ese es un producto del modelo social que tenemos, en que el tema ambiental dice, no, pues está bastante roto, pues ¿qué voy a hacer? Y se encoge de hombros como lo hicimos en los años 70. Y hemos perdido 37 años, 35 años. Entonces, ese es el tema en que, como no se valora, y cuando se dice es un tema catastrofista, la respuesta inmediata de una población inmadura, pues si es tan duro, no podemos hacer nada, pues a disfrutar, y no me pienso lo que va a pasar dentro de 10 días. En ese sentido, sí que debemos recapacitar y ser activos en nuestra vida y darnos futuro a nosotros. Y lo primero sería un cambio con respecto al uso del transporte público para el 70% de la población. Y luego ya meternos en cosas de más envergadura que
haré algunas propuestas en ese sentido. Tony, en cuanto a la dirigencia de esta tierra, ¿tú crees que está pensando en clave ambiental? Decía que la máxima responsabilidad son de las administraciones, obviamente no me refiero a los técnicos, que conozco mucho, claro, que hay técnicos de primerísimo nivel en Canarias, y me refiero a la clase política que muchas veces toma sus decisiones en contra de los criterios técnicos. Ejemplo claro, el puerto Granadilla es famoso, es decir, había informes de los técnicos diciendo que ese puerto era ambientalmente inviable, múltiples informes. Sin embargo, se impone un proyecto absolutamente disparatado, ilegal, innecesario. Se ha mentido cuando se ha dicho que el puerto Santa Cruz no tenía futuro, absolutamente falso, pero eso es uno de los múltiples ejemplos. ¿Cómo se puede en un territorio tan accidentado, pequeño y frágil como este plantear dos trenes, uno hacia el sur y otro hacia el norte, sin haber explotado otras políticas de transporte público? ¿Cómo se puede plantear en una isla que probablemente sea como la isla de Tenerife, de las que tiene una mejor infraestructura aérea, con dos aeropuertos internacionales de máximo nivel, plantear un tercer aeropuerto? Porque lo que se está plantando en el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto sur, no es una ampliación, es un tercer aeropuerto con su pista, su terminal y su torre de control propia. ¿Cómo se puede plantear? ¿Y con qué finalidad? ¿Y con qué finalidad cuando estamos hablando de que los 6 millones de turistas, 5 millones y pico de turistas que recibe Tenerife es una borrachera ya de turismo, que lo que hay que hacer es cualificarla y no seguir aumentando su cantidad? ¿Cómo se pueden plantear disparates de esa envergadura? Eso es lo que desde mi punto de vista hace que la población, ¿cómo se puede plantear un territorio como este, que es de mayor densidad de carreteras a nivel europeo y a nivel mundial, seguir construyendo carreteras sin ton ni son? Es decir, eso es lo que hace que la población, lo que tú hablabas de la gente de menos 30 años, está absolutamente desencantada. Yo creo que las nuevas generaciones son probablemente las que más formación ambiental tengan y las que menos se preocupan, porque están desencantadas. Si ellos ven en su entorno, en sus responsables políticos, que toman decisiones de esa gravedad y con afecciones tan graves al territorio como las que estamos hablando, la actitud esa, pues, no vale la pena hacer nada porque esto no tiene solución. Y frente a eso nosotros lo que decimos, no nos podemos resignar. La ciudadanía no se puede resignar. Tenemos que seguir, aunque nuestros gobernantes sigan haciendo disparates, tenemos que seguir diciendo, por ahí no tenemos futuro, por ahí no podemos ir caminando, por ahí esto hay que frenarlo de alguna forma. Porque luego los tachan de pesimistas, ¿no? O de gente que va contra el desarrollo y este tipo de cuestiones. Bueno, a los ecologistas generalmente siempre se dice que el tiempo nos da la razón, ¿no? Y obviamente yo creo que cada vez más, y bueno, fruto de eso, yo qué sé, las manifestaciones que han habido en esta tierra en los últimos años han sido muy importantes, a nivel incluso del Estado español, han sido temas muy destacados, ¿no? Y yo creo que hay un porcentaje de población muy desencantada. Probablemente después ya las elecciones no van a votar, pero hay un porcentaje de gente cada vez más importante en esta tierra que está muy desencantada con lo que está sufriendo nuestro territorio. Y eso sin entrar a valorar cuestiones como se ha dejado caer de turismo, de crecimiento residencial absolutamente loco, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí quería aportar algo, Carlos? Sí, con respecto al ecologismo, yo pues soy un histórico en el ecologismo, olvidado en los últimos 30 años por otra serie de circunstancias, por todo el mismo, pero sí lo he visto crecer, no la de los años 30, que era otro tipo de historia, y yo no comparto la imagen que quiere recibir la población del ecologismo. Es decir, hay gente que está preparada y preocupada, que ellos se encargan de denunciar. No, el ecologismo, cuando en los años 70 era la primera conferencia internacional de Naciones Unidas sobre el futuro del planeta, era gente que contagiara a todo el mundo para que cada uno hiciera un poco, no que hubiera unos monjes, unas personas, unos claustros de monjas que salvaban al resto, sino, y en eso es en lo único que disiento, digamos, del planteamiento social del ecologismo actual, que es a contagiar, no a protagonizar y a veces acumular unas manifestaciones enormes que luego se disuelven, sino es el Pepe Grillo que siempre está pinchando y cuando hay una opinión y empieza a moverse los ciudadanos, se retiran y van a otro tema. Sin embargo, sin el ecologismo, que es la levadura social, estaríamos muchísimo peor, ¿no? Entonces ese es un tema que tenemos ahí que cuidar. Les quería preguntar por el tema de la introducción de especies exóticas. Nos quedan aproximadamente 10 minutos de programa, con lo cual yo, si las intervenciones son breves, podremos tocar algunos temas que teníamos pendientes y queríamos tratar al principio de este debate. Sobre la introducción de especies de todo tipo, sin ningún tipo de control, por ejemplo, Javier, ¿qué opinas al respecto? Bueno, antes lo estaba comentando, precisamente tanto flora como fauna, ¿no? Porque ya estamos viendo de todo. Exactamente, la introducción de otras especies que no son endémicas y precisamente que
que hace que se incursen dentro de un hábitat del cual no es natural su existencia y que precisamente no favorece a la que ya es endémica, a la de aquí. Podríamos poner un ejemplo que es el más vulgar posiblemente, que es el famoso rabo de gato. Sí que me consta que el Cabildo Insular en los últimos años, a través de un programa de convenios, ha estado luchando activamente contra ella, pero yo creo que había que potenciar precisamente, desde mi punto de vista, un desarrollo estratégico de ese tipo de acciones. No se tienen que hacer de una manera puntual, clara y concisa en un determinado momento. Con una especie tan dura y resistente, porque Exacto. la quemas, le pones y además tiene tal cantidad de semillas que se vuelve a recuperar. Entonces ese es un tema duro, en concreto esa especie. Sí. El tema este de las especies exóticas es un claro ejemplo de que las políticas a posteriori son muy duras después. Se está gastando una cantidad de dinero con el rabo gato, probablemente sin solución para ese problema. En Canarias y más en territorios insulares es relativamente fácil controlar la introducción de especies porque todo tiene que entrar por aeropuertos o por puertos. Y una vez más, las administraciones creo que están haciendo dejación de sus funciones. Hay sitios por ahí muy conocidos, Nueva Zelanda, etcétera, que tú entras con una manzana y te puede caer un paquete gordo. Aquí entra y sale todo sin control de nada. Hay un ejemplo, y con esto termino, muy grave que ha pasado en los últimos años, que es el picudo de la palmera. Es decir, se ha metido por la necesidad tan brutal de palmeras para jardinar hoteles de las zonas turísticas de Canarias, una cantidad de palmeras que han venido, muchas de ellas de Elche, es una plaga que viene desde Egipto, que puede acabar con los palmerales canarios y que hoy por hoy no se le ha dado solución todavía. Y son cuestiones absolutamente graves simplemente por no haber controlado en su momento la entrada de palmeras para jardinar, que se tenía que haber prohibido, y potenciar la palmera canaria, que bueno, crece a lo mejor de una forma más lenta, pero es lo que tenemos aquí y además probablemente a nivel estético la palmera más bonita que existe. No es hacer ecológico un hotel porque le plantes palmeras que tienes que traer a otro sitio. Y se dice de Elche. Cuando no es de Elche, se trae de Cuba. Cuando se hablaba del control, hay una película emblemática de Sofía Loren que va a entrar en América con una mortadela. Y como está en ese, crea una revolución, un impacto al final. Con uno de los guardias que está empieza a hablar, le invita a comer la mortadela y se come la mortadela. Pero quitando esa anécdota, aquí tenemos que tener una frontera de control absoluto, no de escáner para ver si entra droga o entra otro tipo, sino decir qué es lo que entra. Porque una vez que entra, y lo voy a poner un ejemplo mucho más claro, con una especie que no es nuestra. La papa, que es el nombre correcto de la voz quechua de los aborígenes de Sudamérica, aquí las mayores reservas genéticas del mundo están en Canarias, porque se alternaba la costa con el monte con la costa, y se iba poniendo. Ahora se empieza a recoger. Miren, los pelirrojos, famosos en las películas americanas, era porque vivían en su gran isla, le entra el escarabajo, mueren la papa, y se van porque se morían de hambre. Era la zona con mayor riqueza de bancos de bacalao. No tenía la costumbre de pescar, pero no nos vayamos a esas historias de películas. Una persona trae de fuera una especie de papa, se la lleva a Icó, y ese empezó a meter bichos y a cargarse cantidades. Luego el picudo rojo, el otro, de repente hay algunos que se te escapan. Mientras nosotros, en un plazo no mayor de 2 años, no montemos una aduana biológica, no para cobrar, sino para saber lo que se tiene, estamos absolutamente suicidándonos. El tiempo pasa volando, nos quedan apenas 3 minutos, y 3 minutos para darles a cada uno uno, y además para que aporten soluciones. O sea, les estoy pidiendo algo bastante complicado. Soluciones bajo su punto de vista, soluciones evidentemente a grandes rasgos de qué es lo que podemos hacer o dónde tenemos que fijarnos para que, digamos, nuestro ecosistema, nuestro ambiente, por corregir un poco la palabra medio ambiente que venimos tratando de tapar un poquito desde el principio, esté mejor y sobre todo quede para los que vienen detrás y quede para quienes vivimos ahora en estas islas. El orden de intervención, el que prefieran. Javier, ¿quieres empezar tú, por ejemplo? Perfecto. Yo creo que quiero repetir otra vez y reincidir precisamente en la palabra que comentaba antes, adaptación. Adaptación al contexto en el cual nos estamos encontrando, en el cual está primando precisamente el desarrollo normativo de legislación medioambiental, a la cual tienen que hacer frente las propias empresas, que están adaptando sus sistemas de gestión precisamente, no solamente normativa de prevención de riesgos laborales, sino también sistemas integrados de prevención de riesgos laborales, calidad y sobre todo medio ambiente. Esto va a crear un tema, una reacción que no
destruye, sino que crea competitividad, porque realmente las reglas están cambiando y aquella empresa que se adapte precisamente es aquella empresa que va a generar valor añadido. Y yo creo que esta es la importancia que debemos subrayar. Competitividad. No es real, no es cierto que perdamos competitividad en la adaptación precisamente al contexto para generar desarrollo sostenible y sobre todo respetar el medio ambiente. Muy poquito tiempo, Carlos, por favor. Muy rápidamente. Con respecto al pinar, a la pérdida de suelo y a los incendios. Se habla que el pino se recupera, el pino sí, pero no el pinar. Lo que es el ecosistema, 20, 30 o 40 años. Por iniciativa de determinados profesionales se están haciendo en entidades empezar a estudios, porque la iniciativa la toman ellos, sobre la evolución después de un incendio. Ese debe ser un programa prioritario y con una estructura y dotaciones de investigación importante. Y a la población yo sí le digo un resumen. No es cuestión de que reciclemos material, la basura y demás, sino que no despilfarremos ni el agua, el lavarnos las manos 3 litros de agua, es aprender a no despilfarrar. Y ahora, inevitablemente, con la Agencia de Medio Ambiente, del Cambio Climático, si no lo hace, la tenemos que empujar, estar atento a toda esa serie de invitaciones que se van a hacer. En resumen, sería cambiar el despilfarrar, no el reciclar, sino aprender a usar las cosas en una medida adecuada y que nos vayan dando información adecuada. Tony, estamos fuera de tiempo, una última intervención muy rápida. Pues muy rápido, ideas, es decir, creemos nosotros que hay que hacer un cambio radical, cada uno de nosotros tiene que mentalizarse que por el camino que estamos no podemos seguir, tenemos que autocriticarnos de nuestros niveles de consumismo tan brutales y desde luego, idea muy rápida, creemos que hay que frenar drásticamente las infraestructuras en Canarias, creemos que hay que hacer un freno drástico también del crecimiento turístico, creemos que hay que hacer una nueva ley de espacios naturales que proteja todas aquellas zonas que tienen valor y que no están protegidas y que están súper amenazados, especialmente en la costa. Hay que apostar de forma seria por las energías renovables. Somos un auténtico joya de cara al futuro para eso y hay que hacer una política forestal nueva en Canarias que posiblemente se replanteen muchas de las cuestiones que se están haciendo. Bueno, evidentemente se han quedado muchas cosas en el tintero. Es un tema complicado esto del ambiente, del ecosistema, en este caso de Canarias, que disfrutamos y que vivimos. Esperamos que por lo menos desde este canal ustedes tengan hoy, que se acuesten con mayor información y saquen sus propias conclusiones. De cualquier manera les esperamos la semana que viene de nuevo aquí en Punto de Encuentro. Muchas gracias y buenas noches.